Me llamo María, tengo 54 años y vivo en Boise, Idaho. Durante mucho tiempo guardé esta historia solo para mí, no por miedo a lo que pudieran pensar los demás, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para entender, para respirar, para intentar poner en palabras lo que había vivido. Durante casi 2 años, este secreto se quedó entre Dios y yo, pero hoy siento que es el momento de compartirlo. Porque tal vez, alguien al otro lado de esta pantalla necesita escuchar lo que yo vi. Mi vida, hasta ese momento, había sido ordinaria. Nada extraordinario. Tenía mi trabajo, mi casa sencilla y todos esos altibajos que la vida insiste en regalarnos. Soy madre de Nathan, mi hijo, quien está en silla de ruedas desde los 6 años. Un accidente una tarde de verano en un lago llamado Redfish lo cambió todo para él, y para mí. Desde entonces, cada paso que di fue por él. Cada día, una batalla. Pero las fuerzas nunca me abandonaron. Hasta que llegó el día en que todo se derrumbó. Descubrí que mi esposo me engañaba. Y no era con cualquiera, sino con mi mejor amiga, la que lo sabía todo, con quien había reído, llorado y confiado los secretos de mi alma. Como si fuera poco, ella estaba embarazada. La noticia se esparció rápido. En poco tiempo, mi dolor se convirtió en tema de murmullos en las esquinas, en miradas de lástima, en susurros que me seguían. Mi sufrimiento ya no era solo mío, se había convertido en un espectáculo. Y mientras tanto, mi cuerpo empezó a dar señales. Mi brazo izquierdo me dolía de una forma extraña, a veces sentía hormigueos, otras veces parecía perder fuerza. Era como si cargara un peso invisible, demasiado pesado para un solo lado. Pero, con todo lo que estaba pasando, ¿a quién le importaría? Hasta yo lo dejé de lado. Mis días estaban demasiado ocupados en intentar sonreírle a Nathan, en fingir que todo estaba bien. Él era el único que me quedaba. El único que me hacía levantarme de la cama. Mi pequeño guerrero, inmóvil en esa silla, llevaba en sus ojos una luz que yo ya no veía en los míos. Fue en medio de ese caos, afuera y dentro de mí, que sucedió algo. Algo que lo cambió todo. Algo que me llevó a un lugar del que nadie regresa igual. Y fue ahí donde descubrí una verdad aterradora, una verdad que todavía hoy me eriza la piel al recordarla. Esta no es solo una historia sobre el dolor. Es una historia sobre lo que viene después. Sobre un encuentro inesperado. Sobre lo que le sucede a las almas de aquellos que son cremados. Sobre lo que Jesús me mostró con sus propios ojos. Si crees que la vida no termina en cenizas, quédate conmigo. Porque lo que estoy a punto de contarte no solo podría cambiar tu forma de ver la muerte, sino la forma en que vives. Aceptar que mi hijo pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas ya era un dolor inmenso. Difícil de soportar para mí, imagínate para el frágil corazón de un niño. Hice todo por protegerlo, y por eso le ocultaba el peso del engaño, de la vergüenza, del dolor adulto que ningún niño debería cargar. Y luego, cuando descubrí que el bebé que mi ex mejor amiga esperaba ni siquiera era de Derek, él volvió. Llorando, jurando que había cambiado, que quería reconstruir nuestra familia. Promesas, lágrimas, palabras vacías. Pero cuando lo miraba, solo veía el daño. ¿Cómo reconstruir algo desde las ruinas? ¿Cómo confiar otra vez cuando los cimientos ya estaban podridos? Cada gesto suyo, cada palabra, solo profundizaba la herida. Ese amor que una vez fue hermoso, ahora era algo agrio, amargo. Un resentimiento silencioso que no podía gritar, pero tampoco podía tragar. Me sentía perdida en mi propia vida, atrapada entre un pasado que no podía revivir y un futuro que ni siquiera lograba vislumbrar. Quería huir, pero, ¿a dónde? ¿Y quién era yo ya? Mi cuerpo estaba exhausto. Mi alma, como un desierto después de la tormenta. En ese entonces no lo entendía, pero ya estaba al borde de mi límite. Hoy, mirando atrás, lo veo claro, cuando todo en ti se seca,
cuando no queda nada, es entonces cuando algo, o alguien, comienza a moverse. Puede ser el universo. O quizás Dios mismo. Y cuando Él se mueve, nunca sabemos qué nos espera. Así empezó todo. Sin advertencia. Sin señal. Solo quería un poco de paz en medio del caos. Un respiro de normalidad entre los escombros de mi rutina. Unos amigos me invitaron a una noche de póker. Acepté, no porque me gustara el juego, sino porque necesitaba una excusa para salir, para respirar. Quería ser solo María, no la esposa traicionada, no la madre preocupada. Solo yo. Fueron momentos breves, pero sinceros. Como tomar aire fresco después de estar sumergida demasiado tiempo. Pero la vida, como siempre, no me lo permitió. Apareció Derek. Siempre llegaba en los pocos instantes en que buscaba paz. Estaba borracho. El olor a alcohol lo envolvía todo. Sus ojos, rojos. Sus palabras, confusas. Insistió en que me fuera con él. Y ahí, entre el ruido, las voces, la confusión, dentro de mí se formó una tormenta. Un remolino de emociones, rabia, dolor, cansancio. No sabía que esa noche sería el punto de quiebre. Ya estaba exhausta. Cansada de cargar el mundo sola, de fingir fortaleza, de poner sonrisas sobre cicatrices abiertas. Cuando Derek apareció, invadiendo una vez más mi espacio, mi primer impulso fue decirle que no. Pero no lo hice. Quizás por miedo a lo que haría si me negaba. Quizás por puro agotamiento. O tal vez porque una parte diminuta, microscópica, todavía quería creer que en esa historia había salvación. O quizás, solo quería que todo terminara. Quería volver con mi hijo. Quería mi paz. Él insistió en que manejara su auto nuevo, un coche que nunca antes había tocado. Me incomodó, pero acepté. A veces, rendirse parece más fácil que enfrentar. Subimos al auto, y el silencio entre nosotros era pesado como cemento. Un silencio lleno de viejas heridas, de palabras nunca dichas y de otras que nunca debieron pronunciarse. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mantenía los ojos fijos en la carretera, pero sentía su mirada perforándome. Entonces, comenzó a hablar. A hurgar en el pasado, en nuestra historia. Habló de arrepentimientos, de querer volver el tiempo atrás, como si fuera posible borrar todo. Pero pronto, sus palabras de disculpa se convirtieron en acusaciones. En un momento me pedía perdón, y al siguiente me culpaba por no poder olvidar. De pronto, sin aviso, estiró la mano e intentó arrancarme el anillo de matrimonio. Ese mismo anillo que alguna vez simbolizó amor y promesas, ahora solo era el recuerdo de un sueño roto. Jaló con fuerza, y por instinto, retiré mi mano. No porque aún lo amara, sino porque ese anillo, aunque vacío, era el último hilo con la mujer que alguna vez creyó en el amor, en la fidelidad. Y en ese momento, todo se desmoronó. Su expresión cambió. Esos ojos ya no mostraban dolor ni remordimiento. Mostraban rabia. Un tipo oscuro de rabia que me heló la sangre en un segundo. Se lanzó sobre mí. Todo pasó demasiado rápido. Yo estaba al volante, tratando de mantener el control, y de repente él estaba encima de mí, aplastándome contra el asiento. Sus manos me inmovilizaron con una fuerza que nunca le había visto. El olor fuerte del alcohol invadió mis pulmones, y esos ojos que alguna vez me miraron con amor ahora ardían en una fría furia. Intenté gritar, pero su brazo me estranguló. El aire desapareció. Mis pulmones ardían pidiendo oxígeno mientras mis manos arañaban su piel, tratando de empujarlo. Pero fue inútil. Él era más fuerte. O mejor dicho, el alcohol lo hacía sentirse invencible. Mi visión comenzó a fallar. Puntos negros bailaban frente a mis ojos.
El sonido de mi corazón latiendo fuerte llenaba mis oídos como una cuenta regresiva hacia el final. Y fue ahí, en ese momento de desesperación, cuando mi cuerpo ya no respondía, que algo dentro de mí se rompió. Era como si la vida se estuviera escurriendo. Y ya no había nada que pudiera hacer. Mi cuerpo quería vivir, pero yo ya no tenía fuerzas para luchar. En el instante en que mis fuerzas me dejaron, un torrente de pensamientos invadió mi mente. Pensé en Natán, mi niño, mi tesoro. Si moría ahí, ¿quién cuidaría de él? ¿Cómo enfrentaría otra pérdida a tan corta edad, con tanto dolor acumulado? Pensé en mis padres, en mis amigos, en todo lo que no había vivido, en los sueños que dejé para después, en las promesas que nunca me cumplí. Y fue en ese preciso momento, cuando mi vida parecía escapárseme como arena entre los dedos, que sucedió algo extraño. Fue como si un velo invisible se levantara. Todo el dolor, todo el miedo, desaparecieron. Me sentí como si ya no perteneciera a mi cuerpo. Lo siguiente que supe, es que estaba flotando. Al principio, pensé que me había desmayado. Pero pronto me di cuenta de que lo veía todo con una claridad que nunca antes había experimentado. Vi mi cuerpo, desplomado contra el asiento del conductor, pálido, inmóvil, sin vida. Y vi a Derek, todavía ahí, desesperado, sacudiendo ese cuerpo que ya no era yo. Me llamaba, gritaba mi nombre, pero yo no podía responder. Estaba ahí, pero al mismo tiempo, ya no. Entonces lo entendí, había muerto. Y lo más sorprendente es que, no sentí miedo. Al contrario. Una paz tan intensa, tan serena, me envolvió de una manera que casi no reconocía. Una paz que ninguna palabra puede describir. Y justo cuando pensé que ya lo había visto todo, algo aún más grande comenzó a suceder. Apareció una luz. No era solo brillante. Estaba viva. Esa luz tenía calor, ternura, amor. Un amor tan profundo, tan puro, que me hizo sentir abrazada como nunca antes en mi vida. No era una luz cualquiera. Era como si estuviera hecha de la misma esencia de Dios. Y en ese momento, lo supe. No con mi mente, sino con mi alma. Era Él. Esto era solo el comienzo de mi viaje. Rodeada por esa luz indescriptible, comencé a ser llevada lejos del auto, lejos de Derek, lejos del cuerpo que había quedado atrás. No me arrastraban. Me guiaban con delicadeza, con cariño, con amor. Flotaba, pero al mismo tiempo, me sentía completamente sostenida. No había miedo. No había dolor. Solo un sagrado silencio y una presencia divina que me envolvía por completo. A medida que me alejaba del lugar de la agresión, una sensación indescriptible me invadió. Era como si estuviera volviendo a casa. No una casa física. La casa del alma. Mi percepción comenzó a expandirse. Ya no estaba limitada por los sentidos del cuerpo. Podía sentir, escuchar, entender todo al mismo tiempo. Los colores eran más vivos. Los sonidos, más puros. Hasta la energía parecía tener una presencia tangible. De repente, me encontré en un lugar que ninguna palabra puede describir. Estaba en todas partes, y al mismo tiempo, en ninguna. El tiempo, como lo conocemos, simplemente no existía. Pasado, presente y futuro se fundían en una sola realidad completa, eterna, perfecta. Y fue en ese estado que comencé a entender cosas que nunca había podido entender en vida. Era como si todo el conocimiento del universo estuviera a mi alcance. Todo tenía sentido. Entendí el propósito de la vida. El verdadero significado del amor. La sagrada conexión que une a todos los seres. Me di cuenta de que cada elección, cada actitud, por pequeña que parezca, crea ondas que se expanden por toda la existencia. Y ahí estaba yo, María Reeves, al borde de un nuevo mundo.
Un lugar donde la verdad ya no está oculta. Donde el amor incondicional es el mismo aire que se respira. Vi toda mi vida desplegarse ante mí, no como una línea de tiempo, sino como un inmenso mosaico. Cada momento, cada persona, cada desafío, todo era parte de un plan perfectamente entrelazado. Vi las experiencias que me formaron, las oportunidades que perdí, las lecciones que llevé conmigo. Y a diferencia de lo que imaginaba, no hubo juicio. No hubo vergüenza. No hubo arrepentimiento. Solo profunda comprensión y aceptación. En medio de todo esto, sentí una presencia. No era solo luz. No era solo energía. Era alguien. Un ser radiante, majestuoso, rebosante de un amor tan poderoso que envolvía mi alma como un abrazo cálido. Se acercó, y aunque no pronunció una sola palabra, entendí quién era. Era Jesús. Nuestros ojos se encontraron, y en los suyos vi la eternidad. No necesitó presentarse. Mi alma lo reconoció al instante. Caminamos juntos a través de los recuerdos de mi vida. No hablamos con palabras, sino con pensamientos, con sentimientos, con pura y total comprensión. Hice preguntas que siempre había llevado conmigo, sobre el sentido de la vida, sobre el porqué del dolor, sobre lo que nos espera después de la muerte. Él no respondió con explicaciones. Respondió con revelaciones. La verdad no me fue enseñada, fue recordada. Como si siempre hubiera estado dentro de mí, y solo ahora pudiera entenderla. Entendí que vivir en la tierra es estar en una aula sagrada. Que cada desafío es una oportunidad para crecer. Que el amor es la fuerza más poderosa del universo, más fuerte que la muerte misma. Y que todos estamos conectados. Todos. Cada gesto, cada palabra, cada acción, reverbera por la eternidad. Fue entonces cuando pensé en Derek. Pensé en lo que había hecho, pero en lugar de odio o amargura, sentí compasión. Vi sus heridas. Vi su miedo, su confusión, su dolor. Y en ese momento, lo entendí, incluso los corazones más perdidos claman por sanar. Lo que llevó a Derek a hacer lo que hizo no lo justificaba, por supuesto. Pero ahí, en ese lugar de total claridad, pude ver más allá del acto mismo. Vi el alma herida detrás del comportamiento dañado. No había más ira. Solo entendimiento. Luego pensé en Natán. Mi hijo. Mi corazón. Una ola inmensa de amor incondicional me atravesó de una manera indescriptible. Vi que, a pesar de todas las dificultades que había enfrentado, su vida tenía un propósito divino. Natán estaba destinado a impactar a las personas, a enseñar a través de su valentía silenciosa, su fuerza, su perseverancia. Su sufrimiento no había sido en vano. Era una herramienta para algo mucho más grande. Jesús volvió su mirada hacia mí, con una expresión que mezclaba ternura y autoridad. Y en ese instante, una visión se abrió ante mis ojos. Tan vívida. Tan real. ¿Qué parecía estar sucediendo justo ahí? Vi a mi hijo. Y ya no estaba en una silla de ruedas. Estaba de pie. Caminaba con firmeza, con seguridad. Parecía tener poco más de 20 años. A su lado, una joven mujer. Se tomaban de la mano, y el amor entre ellos era tan profundo que rebosaba en sus ojos. Era su esposa. Mi corazón se llenó de alegría. La escena cambió. Ahora estaban en una casa acogedora, llena de vida. Natán jugaba con dos niños pequeños, mis nietos, levantándolos en el aire mientras sus risas sonaban como música. Era como si esa felicidad estuviera hecha de luz. Luego lo vi en el trabajo, rodeado de libros y papeles, concentrado, decidido. Se había convertido en un profesional respetado. Alguien que realmente marcaba la diferencia en la vida de las personas. La visión continuó. Lo vi frente a un público numeroso, compartiendo su historia,
tocando corazones, inspirando vidas. Vi a la gente aplaudirlo, reconocer su camino, sus logros. Vi premios. Vi homenajes. Y finalmente, vi a Nathan envejeciendo con dignidad, rodeado de amor, de amigos, de paz. En cada imagen, irradiaba fuerza, alegría y una serena determinación que venía desde adentro. Ese era el futuro que un tiempo solo me atreví a soñar. Pero ahí, frente a mí, se revelaba como verdad. Y entendí por qué me mostraban esto. No era solo un hermoso espectáculo. Era un llamado. Un recordatorio celestial. Nathan no solo me necesitaba en ese momento, cuando aún era un niño. Me necesitaría en cada paso hacia ese futuro. Y yo tenía un papel en ese proceso. Tenía que volver. Volver por él. Estar presente. Luchar por él. Creer en él, incluso cuando él no pudiera. No dejarlo rendirse jamás. Y en ese momento, con una certeza que no venía de la razón, sino del alma, supe. Era hora de regresar. La imagen de Nathan se desvaneció gradualmente, pero lo que quedó dentro de mí fue aún más fuerte, una llama ardiente de propósito. De esperanza. De amor incondicional. Sabía que el camino de vuelta no sería fácil. Vendrían pruebas, dudas, noches oscuras del alma. Pero ahora tenía claridad. Había visto con mis propios ojos el porqué de seguir adelante. Me sentía lista. Lista para volver. Para ser la madre que mi hijo necesitaba. Para ayudarlo a vivir el futuro que Dios me había mostrado. Pero antes del regreso, antes de reunirme con mi cuerpo. Había una última etapa en este viaje. Una última travesía inesperada y transformadora. Un lugar que nunca imaginé que existiera. Un lugar que cambiaría para siempre como entiendo la vida, la muerte, y lo que viene después. Justo cuando pensé que nada podría sorprenderme más, sentí un cambio repentino. La luz radiante que me rodeaba comenzó a desvanecerse, reemplazada por una oscuridad densa, sofocante. Era como si me arrastraran hacia abajo, hacia un espacio que desafiaba todo lo que creía saber sobre la existencia. Y entonces, estaba ahí. En un lugar que solo puedo describir como infierno. Pero no el infierno de las películas o las leyendas. No había demonios rojos ni tridentes llameantes. Lo que encontré fue algo mucho más real. Mucho más aterrador. El aire era pesado, cargado de azufre y desesperación. El ambiente oscilaba entre un frío cortante y un calor insoportable, distorsionando la noción de tiempo, dirección y realidad. Cada movimiento de mi conciencia parecía un paso hacia el dolor mismo. A mi alrededor, había almas. No cuerpos físicos, sino formas espectrales, retorciéndose, atrapadas en el sufrimiento. Algunas parecían arder sin consumirse, atrapadas en un fuego que no mataba, solo torturaba. Otras flotaban en la oscuridad absoluta, totalmente aisladas, sin sonido, sin contacto, sin conciencia de ningún otro ser. Un vacío solitario. Vi almas reviviendo los peores momentos de sus vidas en un ciclo infinito de culpa, vergüenza y remordimiento. Atrapadas en un bucle, sin salida. El sonido de ese lugar era inquietante. Gritos. Lamentos. Súplicas de misericordia. Pero no era solo ruido. Era el eco de corazones rotos, que nunca sanaron. Mientras intentaba dar sentido a lo que veía, algo me golpeó con fuerza, me di cuenta de que algunas de esas almas, habían sido cremadas después de la muerte. Una duda me atravesó. Miré hacia la luz suave y distante que aún flotaba cerca. Jesús, quien me había guiado a través del cielo, ahora parecía oscurecido por el peso de este lugar. ¿Estaban ahí porque habían sido cremados? La respuesta no llegó en palabras. Llegó como una ola de verdad absoluta que atravesó todo mi ser, no. La cremación no era un pecado. No estaban ahí por lo que se había hecho con sus cuerpos después de la muerte, sino por lo que habían elegido en vida. Esa revelación cayó sobre mí como una piedra lanzada al agua tranquila.
No era un castigo cruel de un Dios vengativo. Era la consecuencia natural de las elecciones del alma. El resultado directo de una vida desconectada del amor, de la verdad, de la luz. Y ahí lo entendí, definitivamente, el libre albedrío es real. Y las decisiones que tomamos resuenan mucho más allá de esta vida. Lo que vi allí no era una condena impuesta desde el cielo. Ese infierno no fue creado por Dios. Fue creado por las decisiones de quienes estaban allí. Pensamientos. Actitudes. Omissions. Rechazo al cambio. Algunos habían caído en ese abismo por crueldad. Otros, por avaricia, por orgullo, por indiferencia ante el dolor ajeno. Pero lo que más me rompió el corazón fueron las almas atrapadas allí, porque simplemente no podían perdonarse a sí mismas. Habían construido con sus propias manos una prisión hecha de culpa y vergüenza. Estaban allí sufriendo, no porque se les prohibiera irse, sino porque ni siquiera sabían que había una salida. Tan hundidos en la autocondena, tan cegados por el dolor, que no podían ver la luz. En ese momento, pensé en Derek. Pensé en la violencia, en el miedo, en todo lo que me había hecho. Por tanto tiempo, creí que lo odiaría para siempre. Pero ahí, frente a la verdad absoluta, lo que sentí fue otra cosa, una tristeza profunda. Un dolor que venía del alma. Porque si Derek no cambiaba, si seguía negándose a ver, si no se arrepentía, entonces ese podría ser su destino. Y no le desearía ese lugar, ni a mi peor enemigo. Ni siquiera a él. Esa experiencia me enseñó algo que ninguna palabra, ningún libro, podría transmitir jamás: todo lo que pensamos, decimos y hacemos, tiene consecuencias. Cada elección, por pequeña que parezca, tiene un peso. No por mano de Dios, sino por el peso de nuestras propias almas. Cuando finalmente me sacaron de ese lugar oscuro, fue como ser levantado desde el fondo de un pozo sin fin. Pero no salí de allí con miedo. Salí con una llama ardiendo en mi pecho. Un propósito. Una certeza. No volvería solo por Natán. No sería solo por ese niño con un futuro hermoso por delante. Volvería para vivir con conciencia. Para despertar a otros. Para recordarles que la luz existe, incluso en los lugares más oscuros. Y que no importa cuán feo haya sido nuestro pasado, siempre hay un nuevo camino. Podemos recomenzar. Podemos amar. Perdonar. Cambiar. Elegir dejar atrás los infiernos que hemos creado para nosotros mismos. Con esa claridad y ese propósito renovado, supe que había llegado el momento. Era hora de volver a la vida. Al cuerpo. A todos los desafíos que aún me esperaban. Después de atravesar los rincones más oscuros del infierno, sentí un tirón suave pero firme, como si un hilo invisible me guiara de vuelta a casa. Pero el regreso fue brutal. Mi alma, una vez libre e ilimitada, fue empujada de vuelta a mi cuerpo. Pequeña. Dolorida. Atrapada. Jadeé por aire, como si estuviera tragándome el mundo entero. Mi corazón latía con fuerza, y cada latido sonaba como un trueno dentro de mí. Las verdades espirituales que había comprendido comenzaron a desvanecerse rápidamente, como neblina bajo el sol. Estaba viva, pero me sentía como encerrada en una jaula. Cuando abrí los ojos, todo a mi alrededor parecía vacío. El mundo, una vez tan vívido, ahora era una sombra opaca de lo que había experimentado. Y ahí estaba él. Derek. Arrodillado a mi lado, el rostro lleno de pánico. Me llamó. Me tocó. Pero ese contacto me repugnó. Ya no era el hombre que una vez amé. Era la razón por la que había cruzado el límite entre la vida y la muerte. Con dificultad, mi voz salió débil, pero firme: déjame ir. Él no soltó. Tal vez por negación. Tal vez por culpa. Continuaba agarrándose, tratando de arreglar lo que era irreparable. Pero eso solo me lastimaba más. Así que reuní la fuerza que ni siquiera sabía que todavía tenía, y lo empujé.
El dolor me atravesó como un rayo, pero no importó. Bajé del auto descalza, sintiendo la hierba fría bajo mis pies, respirando el aire de la noche como si fuera la primera vez. Todo parecía irreal. El ladrido de un perro a lo lejos. La hierba mojada. Las luces titilantes. Todo era familiar, pero extraño. Como si hubiera vuelto a un lugar que ya no era mío. Derek me siguió, llorando, pidiendo perdón. Lo siento, María. No sé qué me pasó. Me giré para enfrentarlo. Se veía pequeño. Destruido. Patético. Por un momento, sentí lástima. Recordé las almas que había visto en el infierno, atrapadas no por cadenas, sino por su incapacidad de perdonarse. Pero entonces el recuerdo regresó, sus manos alrededor de mi cuello. El terror en el momento en que mi corazón se detuvo. Y entonces dije, con voz firme, sin temblar, no te acerques más. Se acabó. Él rogó una vez más, prometiendo cambiar. Pero algo dentro de mí había cambiado. No por miedo. Por fuerza. No casi me mataste, Derek, me mataste. Morí en ese auto. Él no lo entendía. No había visto lo que yo vi. No había experimentado la luz divina, ni la oscuridad que atravesé. No había escuchado la voz que me llamaba de vuelta. ¿No lo entiendes? Continué. He visto lo que viene después. He aprendido que es el amor. Y esto, señalé entre nosotros, esto nunca fue amor. Y así, le dije todo lo que había callado durante años. Sobre el engaño. Sobre la soledad. Sobre el peso de mantener vivo un matrimonio que había estado roto desde hacía mucho tiempo. Y hablé de Natán. Nuestro hijo. Mi razón para vivir. Le conté sobre la visión que había tenido de él. Caminando. Libre. Amado. Viviendo una vida llena de propósito. Hará cosas extraordinarias, Derek, y necesito estar aquí para verlo. Para ayudarlo a llegar allí. Algo se despertó dentro de mí. Y no era odio. Era certeza. Ya no era la mujer destrozada de antes. Había atravesado el velo de la eternidad, y volvía con una misión. Se acabó, repetí. Y esta vez, fue definitivo. Con la misma certeza con la que había decidido vivir, me dije, no nos busques más. Si quería cambiar, que cambiara, pero lejos de mí. Lejos de Natán. Y luego me fui. Dejé atrás al hombre que un día lo fue todo para mí. Escuché muy suave el sonido del anillo golpeando el asfalto, pero no miré atrás. Esa parte de mi historia, había terminado. Cada paso dolía. Mi cuerpo aún llevaba las marcas de la violencia, pero mi mente estaba clara, y mi corazón, ligero. Había muerto esa noche. Pero también, había renacido. Las semanas siguientes fueron una avalancha de dolor y emoción. Físicamente, la recuperación fue lenta. Mi garganta seguía doliendo. Los moretones tardaron en desaparecer. Pero las heridas más profundas, eran invisibles. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el ataque. El ahogo. El miedo sofocante. Sabía que no podría superar esto sola. Busqué ayuda. La terapia fue dolorosa. Contar esa noche, dar voz a lo que parecía indescriptible, requirió valor. Pero ayudó. Y no era solo el trauma del ataque lo que enfrentaba. También estaba toda la experiencia espiritual. El cruce entre la vida y la muerte. Esa fue la parte más difícil de compartir. ¿Cómo explicar que dejé mi cuerpo? Que vi una luz eterna. Que luego descendía a las profundidades de la oscuridad. Temía que pensaran que lo inventaba. Pero mi terapeuta me escuchó con compasión. Y poco a poco, me ayudó a entender que esa experiencia no necesitaba esconderse. Podía ser parte de lo que estaba convirtiéndome.
También tenía que lidiar con lo que aún sentía por Derek. Era un enredo de emociones difíciles, traición, dolor. Pero también una extraña compasión que había emergido durante mi experiencia cercana a la muerte. El perdón no fue fácil. Fue un camino silencioso. Lento. Pero necesario. En medio de todo esto, Nathan fue mi roca. Estaba confundido. Asustado. No entendía por qué vivíamos en casa de mi tía o por qué su padre ya no estaba. Se lo expliqué lo mejor que pude, de una manera que él pudiera entender. Y al verlo adaptarse, recordé la visión que había tenido, mi hijo, crecido. Fuerte. Feliz. Lleno de luz. Esa imagen se convirtió en mi fuerza. Cada vez que todo parecía derrumbarse, la recordaba. Y me levantaba. Por él. Por nosotros. Por el futuro que sabía que era posible. Y así, poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. No fue fácil. Hubo noches de insomnio. Días de lágrimas. Pero también hubo momentos de risas. De esperanza. De amor. Y en cada paso, aprendí algo nuevo. Aprendí a perdonar. A soltar. A confiar. Aprendí que la vida no es solo lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz. Hoy, cuando miro atrás, veo a una mujer que murió y renació. Que atravesó el infierno, y volvió para contarlo. Para recordarle al mundo que la vida es más que dolor. Que el amor es más fuerte que la muerte. Que siempre hay una salida. Y que, a veces, lo que necesitamos para sanar, es solo un poco de fe.